A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Buen día. Este es el primer programa de Niñez, Salud y Sociedad. Será conducido por Gabriel Ordóñez Nieto, mi persona, que tiene años de experiencia en la docencia en la Universidad Central y en la Universidad San Francisco, muchos años de trabajo en el Hospital Carlos Andrade Marín y en el Hospital Vos Andes de Quito. El contenido de este programa estará girando alrededor de lo que es la definición de un niño. Un niño es una unidad bio, psico, social, espiritual y sexual en crecimiento y en desarrollo. El crecimiento y el desarrollo terminan alrededor de los 18 años, de manera que los programas que tendremos de aquí en adelante abarcarán muchos aspectos relacionados con esta etapa de la vida y tendremos invitados de la más alta calidad para conversar en términos claros, sencillos, que nos permitan comprender toda la problemática que gira alrededor de la niñez. Pero evidentemente no vamos a mirar solamente problemas, también tendremos la oportunidad de mirar aspectos normales del crecimiento y el desarrollo del niño, y también haremos entrevistas con personas que ayudarán a mencionar de qué modo se pueden cuidar de mejor manera los niños. En este primer programa tengo la suerte de contar con la presencia del doctor Rodrigo Bozano Rivadeneira, un médico al que conozco desde hace muchos años y de quien sé su enorme capacidad, su bondad para tratar y manejar a los niños, y con quien ahora vamos a tratar sobre el tema de moda. Y el tema de moda no es otro que el COVID. Y vamos a situarnos con el COVID en la infancia. Rodrigo tiene una amplia experiencia manejando niños de todas las edades y en su especialidad, su subespecialidad mejor, que es la cardiología pediátrica, también nos dará algunas informaciones acerca de cómo se comporta el COVID frente al corazón de los niños. Para empezar a hablar de esto, quisiera situar de una manera muy clara cómo se comportan las enfermedades infecciosas, puesto que en este tiempo se han hablado de fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y esto evidentemente está bien para profesionales que trabajamos en el tema. Pero para la gran comunidad creo que es mejor dividir el curso de las enfermedades infecciosas en las siguientes etapas. La primera es una etapa de contagio, en la que los seres humanos de una u otra manera entramos en contacto con los elementos infecciosos que pueden ser de diferente naturaleza, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, como el caso que vamos a tratar ahora, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, y cada uno de estos tiene
una forma particular de comportarse. La segunda etapa, la que sigue a la de contagio, es el periodo de incubación. Es un periodo en el cual el agente infeccioso en el organismo de las personas se reproduce, se replica y va a tener cantidades muy importantes como para causar la enfermedad. Una tercera etapa es el periodo de estado, es decir, el periodo en el cual se hacen claros, patentes los signos y los síntomas de la enfermedad. Una cuarta etapa de la enfermedad es el de recuperación, y el sujeto se recupera completamente de su enfermedad en la mayoría de los casos, y ocasionalmente puede no ser tan favorable el desenlace y el sujeto puede fallecer. Un poco antes del periodo de estado hay algo que se llama el periodo prodrómico, es decir, un periodo en el cual hay signos y síntomas que no son muy específicos de ninguna enfermedad, pero que están anunciando la presencia de un agente infeccioso en el organismo de las personas. De esto vamos a tratar y vamos a conversar con Rodrigo y vamos a empezar preguntándole qué es el coronavirus y qué es la COVID-19. Muchas gracias, doctor Gabriel, y saludos a la teleaudiencia. Tema de moda, ¿no? Todos saben y nadie sabe. Es fundamental poner ciertos puntos sobre las IES porque de los niños se sabe poco. La mayoría que se ha tratado en la prensa, en la televisión y más es sobre el adulto y sobre todo el adulto mayor, pero los niños muy poco. Y sí tenemos casos, no son comunes, pero estos virus en general no se les identificaba hasta el siglo XIX. Desde el siglo XIX se empiezan a ver más y más y más y ahora son miles de virus. El coronavirus es parte de ese grupo de virus. Y el coronavirus es un virus, es un agente infeccioso, no celular, no es como una bacteria o como un parásito, no tiene células, tiene solo proteínas. Y estas proteínas en el coronavirus tienen una forma de corona, por eso se llaman coronavirus. Y ha sido y ha descrito muchas enfermedades, inclusive en países que hacen un seguimiento, como los países desarrollados, dicen que hasta un 30% de personas han tenido este virus, y este virus provoca el resfriado común, más común que lo que creíamos nosotros que era el rinovirus, que es otro tipo de virus. El coronavirus y el COVID-19 son grupos que tienen varios tipos, tipo A, B o C, algunos dicen 1, 2 o 3. Dentro de estos grupos, el coronavirus ha sido el que más problemas ha dado en este siglo XXI. En el 2002 hubo una enfermedad en China que dio síndrome de dificultad respiratoria y que provocó problemas, pero no se diseminó, fue una epidemia. La siguiente epidemia de un virus, coronavirus, fue en Arabia, que fue en el 2012. Tampoco se hizo pandemia, solo fue una epidemia. Entonces, la epidemia es el aumento del número de casos que normalmente se presentan en una comunidad en un tiempo, que esa es la endemia, es decir, si se presentan 100 casos al año, eso es endemia, si se presentan 1000, es epidemia, y si se presentan 60 millones, como tenemos ahora, de los cuales se han muerto 1.400.000, que es el 2.3%, eso se llama pandemia. ¿Se pudo haber controlado que no llegue eso? ¿Quién sabe? Pero ahora ya estamos viviendo la pandemia por el COVID-19. Se llama COVID-19 porque se describió en diciembre del 2019 de este tipo de coronavirus que infiltra y da un daño pulmonar, por eso es que se llama así. De ahí se podía llamar de otra forma, pero así es como se lo llama. Muy bien, me parece que es extremadamente clara la forma en que usted ha explicado la diferencia que hay entre la presencia de unos pocos casos de una epidemia y una pandemia, y eso sin duda
nos aclara mucho el concepto de lo que estamos viviendo en estos días. Este virus, ¿cómo se contagia, Rodrigo? Este virus que da la enfermedad COVID, ¿cómo se contagia de una persona a otra? Ya, bueno, cuando se originó, y todos somos testigos de que había que buscar un culpable. Entonces se habló de que los animales eran los culpables, hasta ahora no se lo ha probado, que los murciélagos eran los culpables. Después que un animal salvaje fue el culpable, parece que es un intermediario, ahora se habla de bisones que pueden ser también transmisores, de un animal a un ser humano. Eso todavía, esa cadena no sabemos, pero lo que sí sabemos es de que un ser humano puede contagiar a otro ser humano, y ese por eso es del tipo B. El tipo B puede transmitirse de un animal a un ser humano o de un ser humano a otro ser humano. La forma más común, y la que la Organización Mundial de la Salud lo decía al principio, es a través de las gotitas. Yo estoy hablando este rato y estoy expulsando gotitas que son microscópicas, y en ese momento si estoy yo con el virus, estoy transmitiendo a través de las gotitas a la persona que está al lado mío. Si la persona que está al lado mío está a menos de 1,50 m, la probabilidad de que llegue donde él es más alta que si está a 2 metros o a 6 metros. Y si está, como ahorita, todos juntos marchando en el Consejo Nacional Electoral, uno al lado del otro, van a transmitirse más frecuentemente. Ese era lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Pero también ahora se sabe que los aerosoles, es decir, yo expulso estas gotitas y se van a la superficie de esta mesa o a la superficie de las monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también puede ser causa y efecto de una infección por el coronavirus. Pero para que pase eso, debe haber una gran mala suerte, entre comillas, mala suerte, porque tiene que haber un montón de virus ahí, y que la persona susceptible cogió ese montón de virus y se tocó los ojos, se tocó la nariz, y ese montón de virus provocaron un problema. Probablemente un virus que se quede ahí no creo que cause ningún problema, pero hay todavía más posibilidades. Pero lo que sabemos ahora a ciencia cierta, que la mayor forma es a través de las secreciones orofaringeas que uno expulsa. Eso sería cómo se contagia el ser humano. Ahora, los niños se contagian igual a través de la transmisión aérea, y se decía al principio que los niños no contagiaban a nadie. Eso es mentira. Los niños sí contagian a las personas adultas, pero lo más común es de que los adultos contagien a los niños y no viceversa, pero sí hay esa posibilidad. Y sabemos que los niños sufren de muchas infecciones respiratorias, y es por eso que hay niños que pueden estar cursando el COVID, pero tienen adenovirus, rinovirus, sincitial respiratoria, muchos otros virus que no han tenido contacto con esos niños. Mientras más pequeños, más posibilidad de que haya otros virus que les afecten. Muy interesante esto, porque vamos conociendo mejor el comportamiento del virus, porque en una primera etapa se tomaron una serie de medidas que probablemente no estuvieron bien indicadas, como la de fumigar las calles, fumigar las paredes y otras medidas muy parecidas que causaron más bien pánico en lugar de tranquilidad y confianza. Esto que usted nos menciona y que es muy cierto, es que pueden estar en ciertas superficies, pero no es que son viables y capaces de ocasionar una enfermedad en las personas. Y desde luego reconocer que los virus pueden volar, pero vuelan distancias cortas a través de los aerosoles. Muy bien, Rodrigo, esto deja muy claro el asunto, y la gente puede calmarse y tranquilizarse un poco en relación con esta necesidad de estar limpiando superficies, calles, paredes, etcétera, porque no van a causar problema. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en los niños? Bueno, hay una gama de síntomas que se producen, es decir,
muestras de una enfermedad. Como ya bien lo decía el doctor Gabriel, hay fases o periodos, y es bueno decir periodos. Hay un periodo que es de contagiosidad, otro es ya de tener la enfermedad, es decir, ya está contagiado pero no da síntomas, y otro es cuando ya tiene los síntomas. La mayoría de niños no tiene síntomas. Eso es lo grave. La mayoría de niños que tienen el COVID no tienen síntomas. Entonces tendríamos que hacer un muestreo de todos los niños para saber qué porcentaje. Sí, es difícil, pero los papás no sacan a los niños para que se hagan muestreo. Los adultos han salido a las calles porque tienen que trabajar y se hacen muestreos y se hacen tomas porque les piden en sus empresas, pero a los niños no. Entonces, los síntomas pueden ser nada, o empiezan con lo más común que se llama fiebre, que puede llegar al 50% de los que tienen síntomas, y tos, que llega a un 48%. De ahí vienen síntomas que son de menos del 10%, están dolores musculares, falta de olor, falta de sabor, también tienen catarro, la garganta roja, diarrea y vómito. Es una peculiaridad que se ha visto y conversado con colegas de algunos niños han entrado como apendicitis, pero como entran a hospitales, entonces en los hospitales lo primero que hacen es saber si tiene COVID o no tienen COVID, y he encontrado que algunos con signos, digamos, y síntomas de apendicitis lo que tenían era COVID. Entonces usted ve que la gama es muy alta, que la sospecha tiene que ser en cualquier niño que esté enfermo. Es decir, un niño que tiene ahora fiebre, y mientras tengamos la pandemia, lo primero que sospechamos es que tenga COVID. ¿Y quién le pasó? Probablemente el adulto que no cuidó de su entorno. Es decir, los padres, ¿no? Si es que son la única forma de contacto. Estas son unas alertas muy interesantes porque alertan a la familia sobre la posibilidad de que el niño tenga la enfermedad y desde luego proteger sobre todo a los más vulnerables de la casa. ¿Cómo se diferencia la enfermedad de los niños con la enfermedad de los adultos? Los casos que se han visto en los niños son menos del 10%. Ha subido un poco en países que abrieron las escuelas, subió a un 11 o 12%. En Ecuador está bordeando el 7 o 1% de contagios en forma con la globalidad, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, que a eso nos referimos, porque ellos son los que tienen los datos que están manejando y a ellos tenemos que someternos. De los cuales 47 niños se han muerto. Entre la edad, los de mayor número son los menores de 1 año y los mayores de 15 años, que son 3 en cada grupo, y de ahí de los otros es 6, 7 casos. En relación con la mortalidad con los adultos en el Ecuador, con datos de hoy día, tiene el 7% de mortalidad. Es altísima en relación a nuestros vecinos que tienen el 3.5%, Colombia y Perú. Y con Estados Unidos estamos al doble, porque Estados Unidos, digamos, estamos el 5% de Estados Unidos y 7%. La mortalidad obviamente es menor en niños, y eso se debe a que este virus, que es un agente infeccioso no celular, no por sí solo no produce la enfermedad, pero tiene que ir a colonizar una célula del ser humano, y ahí comienza el problema. Si es que no llega a la célula que es la afín, no produce problema, pero aquí tiene una afinidad grande por el sistema respiratorio, porque se habla de los receptores ACE, que son de una enzima convertidasa de angiotensina. Entonces, las células del pulmón, que se llaman neumocitos 2, son unas células especiales, tienen esos receptores. Y hay en otras partes, y en el hígado, en el riñón, ¿sí? Y en el corazón. En otras partes hay menos cantidad. Entonces, esa afinidad hace que el virus vaya y produzca eso. ¿Por qué en los niños no es tan común? Porque tienen una inmadurez, entre comillas, inmadurez de esos sistemas, y entonces no tiene tanta captación. Tienen esos receptores,
pero no es tanto como tienen adultos. Mientras más de edad tienen esos receptores, tienen otras funciones y cuando se penetra en una persona de más de 65 años da las tragedias que hemos visto, hasta muerte. Entonces dan unos problemas respiratorios muy graves. Y la otra cosa es que su sistema inmunológico es inmunológicamente inmaduro. Está completo, pero es inmaduro. Entonces, lo que sucede en las complicaciones es de que comienza una tormenta, se llama. Comienzan a lanzarse sustancias de la inflamación y producen daños masivos en todo el cuerpo humano, lo que no pasa con los niños. Por eso es que la incidencia de complicaciones y la incidencia de enfermedad es menor entre niños y adultos. Y de hecho, la mayor cantidad de personas que se han infectado están entre los 20 y 49 años. Increíble, ¿no? Poco en niños, hay un poco más en adultos mayores, pero la mayoría están entre los adultos y jóvenes. Muy bien, estas reflexiones suyas me llevan a recordar que el aparato inmunológico del niño, es decir, su sistema defensivo, tiene 3 características fundamentales. Es anatómicamente íntegro, es decir, el niño tiene todos los órganos que están involucrados en la respuesta inmunitaria, pero este aparato es fisiológicamente inmaduro, como lo acaba de mencionar Rodrigo, es decir, no dan una respuesta como la da un adulto con esa intensidad como para que pueda defenderse de una manera eficiente. Y la tercera característica es que es antigénicamente inexperto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el contacto con los distintos agentes que pueden causar enfermedad es paulatino y poco a poco se va aprendiendo a defender de todos esos agentes. Muy bien, Rodrigo, esta charla está resultando de veras interesante y estamos dejando para nuestro público una serie de conceptos que son absolutamente claros y precisos. ¿Cuáles son las complicaciones que ha visto en la enfermedad del COVID en los niños? Las complicaciones pueden centrarse a los pulmones, al corazón, a los riñones, al intestino y al cerebro. En los pulmones sabemos que da un síndrome de dificultad agudo, es decir, por eso es una de las cosas que se ven. El niño ya complicado comienza a respirar más rápido, le falta la respiración y comienza a bajar su oxigenación. ¿Y cómo se detecta eso? Porque se pone morado. Eso es, está respirando rápido y se pone morado y está tosiendo y tiene fiebre. Entonces tenemos un niño complicado con el problema respiratorio. Y eso puede llevar a muchos otros problemas. ¿Qué pasa en los pulmones? En los pulmones, como es un daño de las células, entonces comienzan a no producir surfactantes, digo yo. Y los alvéolos se llenan de sustancias que opacifican todo el pulmón e impiden un buen cambio de oxígeno por anhídrido carbónico, es decir, el intercambio gaseoso normal. Entonces el paciente necesita oxígeno y a veces no puede respirar y necesita que sea ventilado, etcétera, etcétera. Es una complicación. La complicación otra es en el corazón. Puede dar una inflamación del corazón y también dilatación de las cámaras, de las arterias coronarias. Puede haber un poco de líquido en el pericardio y eso también es causal de muerte, si hemos visto casos con esos. Pueden también tener falla renal, es decir, que los riñones no funcionen, pero puede ser parte por el problema pulmonar, parte por el problema cardíaco, pero per se pueden ser, porque como también tienen estos receptores, hay un daño agudo del riñón que va a necesitar tratamiento. Finalmente puede dar problemas en el cerebro como convulsiones, puede dar infartos, isquemia, puede dar también trastornos del olfato, del gusto, y en el hígado puede dar una falla hepática, es decir, que el hígado no funciona. Y estos algunos le han catalogado dentro del síndrome
o enfermedad inflamatoria multisistémica. A mí me parece que hay dos tipos de enfermedades. El mundo ha dicho que hay una, pero a mí me parece que hay uno, es el síndrome de Kawasaki, tipo, porque dilata las coronarias, y el otro es la enfermedad multisistémica. ¿Por qué digo Kawasaki? Porque cuando el profesor Kawasaki lo describió, él relacionó un 7% de sus casos con coronavirus en la sangre. Eso en el siglo pasado lo dijo. Muy bien. Lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo y por esta ocasión el programa ha concluido, pero vamos a tener una o dos reuniones más con el doctor Bozano Rivadeneira con el propósito de hablar sobre el tratamiento de la criatura y quizás sobre un tema muy importante que es el de las vacunaciones. Hasta la próxima, amigos. Un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.